Hemos estado hablando de la oración. Seguimos en la introducción. ¿Cuántos han estado practicando la tarea que se les dejó? ¿Han notado cambios los que han estado haciendo la tarea? ¿Ya tienen más soltura? ¿Ya tienen más confianza? ¿Sí? ¿Han percibido la respuesta de Dios? ¿Sí? ¿Cómo están en su posición respecto a hijos? ¿Confiados o extraños? Confiados. Hay un principio. Si quieren, tomen nota. Se los sugiero, tomen nota. Tienen muchos medios, por favor, un poquito menos de medios. Dice, lo que sale del corazón, conectado con el corazón de Dios, perdura, porque está alineado con la voluntad de Dios. Amén. Lo que tú hablas cuando oras, lo que tú hablas en tu vida diaria, si está conectado con el corazón de Dios, va a perdurar y se va a manifestar en bendición hacia ti y hacia quien lo emites. Por eso es que la palabra nos invita a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué versículo es? Fuerte. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Apréndanselo de memoria. Porque cuando seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, sabremos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Si no te transformas, tú no vas a saber cuál es esa buena voluntad. Y hemos estado hablando que tenemos que caminar en el Espíritu, y en el Espíritu está el carácter del hombre, y ese nos lo dio Dios. Y que si caminamos en el temperamento, estamos caminando en el alma, en las emociones, y somos inconstantes en todos los caminos, como la ola del mar. Y en Santiago nos dice que el que es inconstante es una persona de doble ánimo. Tenemos mucho medio aquí en el micrófono, hermano. A bajarle medios, por favor. Es inconstante en todos sus caminos. Y dice que el que tal es, no recibirá nada. ¿Cierto o falso? Ahí está en Santiago. Tenemos que caminar conforme al carácter. Caminar conforme al carácter que Dios nos dio tiene condiciones. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Pero hay una condición. Juan 15:7, si permanecéis en mí. ¿Y qué significa permanecer en Jesucristo? ¿Estar qué? Sí, pero ¿qué significa? Estar en el Espíritu, porque dice que Él es Espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si aquí te está diciendo Jesús, permanecer en mí, ¿en qué tienes que estar? En el Espíritu. Tu espíritu, mi espíritu, tienes que estar conectado con el Espíritu Santo. Y entonces vamos a escuchar la voz del Padre, porque el Espíritu Santo nos lo va a revelar, y entonces vamos a vivir y hacer lo que tenemos que hacer conforme al Padre, conforme a la voluntad del Padre. ¿Cierto o falso? Jesús decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Lo que vemos hacer al Padre, o lo que el Espíritu Santo nos revela que el Padre hace, y entonces estamos viviendo conforme al carácter. Por eso mencionaba hace rato, si tú ves la tormenta muy fuerte, no te agobies, ya está vencida. Tú
empieza a vivir en el Espíritu y vas a ver la victoria que Dios ya obtuvo en la cruz del Calvario y va a ser tu bendición. Y entonces todos tus enemigos los vas a ver caer. Porque no están peleando contra ti, están peleando contra el que te levantó, que es el Padre Celestial, por medio de la sangre de Jesús. ¿Sí? Por eso tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, siempre y cuando caminemos en el Espíritu, en el carácter firme que Dios nos dio. Y para establecernos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. No te lo voy a dejar de insistir. Y tienes que desarrollar un hábito de leer la palabra de Dios. Porque si no, no vas a saber cuál es la palabra de Dios. Si no, no vas a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y siempre vamos a estar repitiendo, es que Dios tiene planes de bien y no de mal para mí, sí, pero vives mal, porque no estás viviendo alineado a su voluntad. Amén. Hay otro versículo, Juan 16, 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Qué significa el nombre? ¿Qué revela el nombre? Fama, reputación, autoridad, poder. Si tú pides en el nombre de Jesús, tú estás reconociendo su fama, su autoridad, lo que Él es. Le estás desplegando honra. Pero hay un principio de la honra y en la iglesia cristiana, en el pueblo cristiano se ha ido perdiendo. La honra empieza desde respetar a las autoridades puestas por Dios y muchos no las respetan. Y si no honras a lo que ves, menos honrarás a lo que no ves, aunque digas que lo honras. ¿Cómo deshonras a la autoridad terrenal? Desobedeciendo. ¿No la misma palabra dice honra a tus autoridades allá afuera? Y también dice que honras a tus autoridades aquí. Pues es el momento de empezar a hacer un examen de cómo estamos parados respecto a la honra. ¿Cómo respeto la autoridad allá afuera? ¿Cómo respeto la autoridad aquí adentro? Y eso me va a revelar mi posición de honra. Porque la palabra dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Y si no nos gusta una autoridad allá afuera, tenemos que orar para que Dios la transforme. ¿Sí? Nosotros no podemos actuar como el mundo actúa. Nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios. Y para actuar como hijos de Dios tenemos que identificarnos como tales, tener la seguridad que somos hijos de Dios. A ver, padres, madres, si sus hijos vienen a pedirles algo, ¿se los niegan y se los aventan para siempre? Si les piden pan, le dan una piedra, como dice la palabra. ¿Y tú crees que nuestro Padre Celestial sí nos lo va a hacer? Dice que es misericordioso, grande en misericordia, dijo Moisés. Oh Jehová, Jehová, grande en misericordia. Y por ahí me decían, si es grande en misericordia, ¿por qué castiga? Pues porque somos necios. Y si somos impíos, peor. Ya no quiero ser impío. ¿Sabes qué es un impío? El que conoce la palabra, el que es hijo y persiste en hacer el mal. Y ese impío se vuelve prevaricador. Y alguien que prevarica es el que falta voluntariamente a la ley de Dios, sabiendo que lo está haciendo. Y cuando eso hacemos, pues ni chillemos cuando Dios nos dé vara, ¿verdad? Porque nos la ganamos a pulso. Porque Dios dice que al que toma por hijo, lo azota. ¿Qué tiene que ver todo esto con la oración? Que tenemos que quitarnos muchas estructuras mentales que nos están estorbando.
Esas estructuras mentales no nos permiten acercarnos a Dios con libertad. ¿Sí? Prejuicios, traumas, complejos. Es que dice la vecina, es que dijo la comadre. Que digan misa, Dios que dice. ¿Sí? Les decía la semana pasada, yo todavía he conocido hermanos que se van por, es que me dijo X hermano cualquier cosa, y se van hasta de las iglesias. Y nunca se metieron a orar y a pedirle dirección a Dios. ¿Y tú qué dices? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Hemos descuidado la palabra de Dios. Al descuidar la palabra de Dios ya no hemos tenido comunión con Dios. Y por eso no podemos escuchar su voz. Y por eso nuestra vida es inefectiva. Por eso los ministerios son inefectivos, porque no hay intimidad. ¿Acaso ya olvidamos la parte de la palabra donde dice yo soy la vid y ustedes los pámpanos? Si somos cortados, se acabó, ¿cierto? Tenemos que vivir por el Espíritu, porque vivir por el Espíritu es vivir en el carácter que Dios nos dio. Y vivir en el carácter que Dios nos dio nos va a llevar a una confrontación muy fuerte a muchos, porque estamos acostumbrados a vivir con nuestros deseos de la carne, en la ira, en la gula, en lo que por ahí dicen los 7 pecados capitales. Y empieza el choque. Es que ¿cómo voy a vivir esto si a mí me gusta esto? Pues sí, pero es la vida de la carne es muerte. Y la misma palabra dice que la carne y los deseos del Espíritu están contra los deseos de la carne. No se llevan. Son antagónicos. Tú estás aquí porque eres hijo, te lo he estado diciendo. Y si eres hijo, entonces es el tiempo de que empieces a caminar como tal. Y que empieces a ser radical y a cortar cosas que no le agradan a Dios y que te interfieren en tu comunión con Él, para que cuando empieces a elevar tu oración no haya estorbo. Muchos estorbos a nuestras oraciones salen del corazón. Quita la basura de tu corazón. Estos 2 versículos con los que empecé, Juan 15:7 y 16:24, nos hacen resaltar que tenemos que honrar la autoridad, desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los pastores y todas las autoridades. Honrar como lo que Dios les confirió, sin dejar de depender de Dios, porque hay muchos que se olvidan de Dios y se atan al hombre. Y tenemos que vivir en el Espíritu para permanecer en Él. Y el capítulo 8 de Romanos nos habla detalladamente de la vida en el Espíritu. Y empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo que ya debes de entender este versículo. Tú ya no vas a tener condenación si estás viviendo conforme al Espíritu, porque estás sujetando tu carne al carácter que Dios te dio y estás empezando a vivir conforme lo que hoy es el Espíritu te revela del Padre. Ya no conforme a tus deseos caídos, ya no conforme a tus pasiones, tus debilidades, sino conforme al Espíritu, conforme al carácter. Por eso te sales de la condenación. Todo lo que es nacido de la carne, carne es y está sujeto a condenación, está sujeto a juicio. Porque en Gálatas dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ira, contiendas, gula, enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas que no hay ley. Por eso Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando tú andas conforme al Espíritu, te lo aseguro, tu oración no tiene estorbo.
y lo que quiera hacer el diablo lo deshaces. Yo les compartía el domingo antepasado, la última lección, porque ya pasaron varias cosas. La lección pasada les compartía que tú tienes que tener tan clara tu identidad de hijo de Dios, y esa intimidad debe de ser tan fuerte y estrecha que cuando Dios te diga ve a orar a tal lugar o por tal persona, antes de que llegues a orar el diablo ya se fue con todo. Y sí se puede. A nuestro pastor le ha ocurrido. Están los demonios haciendo fiesta, y cuando llegamos, alguna vez hace años nos invitó, y cuando llegamos ya no había nada. Nada. A ese nivel tienes que llegar, porque la palabra dice que la luz ¿en qué? No estás leyendo Biblia, ¿eh? ¿La luz en qué? Las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron frente a la luz. Juan capítulo 1. Tarea, apréndete del versículo 1 al 18 del Evangelio de Juan capítulo 1. Dice Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo te libras de la ley del pecado y de la muerte? Está bien fácil la respuesta, es redundante. Viviendo en el Espíritu. Estamos hablando de vivir en el Espíritu, el carácter firme, ¿sí? Cuando tú te enfocas a buscar la presencia de Dios, a vivir en el Espíritu, tú vas a empezar a hacer lo que no podías hacer. Tu ministerio va a despegar, tu sacerdocio, tu rol como ayuda idónea va a despegar conforme a la voluntad de Dios. Si tú no has visto fruto en tu vida, es porque estás viviendo conforme a la carne, porque todo lo de la carne está muerto, es perecedero, ¿sí? Y no te estoy hablando de que nos fijamos santos a la manera que el mundo lo cree, perfectos. Eso va a llegar cuando estemos con Cristo Jesús, pero estamos en el proceso de santificación, y en el proceso de santificación, en este cuerpo material, tenemos mucho poder y autoridad cuando vivimos conforme al Espíritu, pero nosotros decidimos cuánto lo desarrollamos. ¿Qué quieres en tu vida? ¿La ley del Espíritu de vida en Cristo o la ley del pecado y de la muerte? ¿Qué quieres? La ley de la vida en Cristo Jesús, pero tiene un precio: pagarte a ti mismo, circuncidar tu corazón, cortar todo lo del mundo, todo lo que no conviene. Y algo bien fuerte para muchos: perdonar. Tienes que perdonar, porque dice en el Evangelio de Mateo: si traes tu ofrenda al altar y ahí recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Deja tu ofrenda ahí, ve, ponte a cuentas. Hay que limpiar la casa. ¿A quién has perdonado? ¿Qué no has perdonado? ¿Qué recuerdas de ofensas y todavía te duele aquí? Empieza a examinarte. ¿Sí? Alza tu mano, cierra tus ojos y dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ayúdame a restaurarme. Trae a memoria toda herida, toda falta de perdón que aún exista en mi corazón, para que te la entregue. Y cuando te la entregue, ayúdame a ser libre, para ser transformado en un vaso digno de honra
para ser utilizado por ti. Amén. Tu palabra tiene poder. No resistas ya a Dios. Cuando nos obstinamos en vivir en las obras de la carne, estamos resistiendo a Dios. Ya dejemos eso por la paz. En estos 15 días, todos hemos pasado por pruebas. Y esas pruebas Dios las permite para estar depurando nuestro corazón. Todo lo que sale corrupto es para que se lo entregues, porque Dios no quiere que haya estorbos entre tú y Él. Él quiere que cuando tú le digas, Padre, te alabo y te honro, tus manos cuando las alzas están limpias. ¿Sí? Porque hemos estado diciendo que tu oración ahorita no sea de pedir y pedir y pedir, sino que tu oración sea de alabar, de adorar y de honrar al Padre. ¿Por qué? Porque escrito está que el Padre sabe que necesitamos. Si nosotros alabamos, honramos, exaltamos a nuestro Padre Celestial como Padre, dice la palabra, Él sabe de qué tenemos necesidad y Él va a desatar la bendición y Él va a abrir las puertas y nos va a llegar lo que necesitamos y Él va a reprender al devorador. ¿Sí? El que tenga oídos, que oiga. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andas conforme al Espíritu, debes de empezar a ver manifiesta la bendición de Dios en tu vida. Y si no estás viendo la bendición de Dios en tu vida, no te caigas, no te victimices, examina tu corazón y dile, a ver, Señor, vamos a examinar mi corazón y muéstrame qué estorbo está que me impide recibir esa bendición que estoy anhelando. Debemos de hacer viva la palabra. En Apocalipsis dice que el que se santifica, se santifique más. El que se ensucia, ensúciese más. Nosotros somos de los llamados a santificarnos y tenemos que santificarnos más y tenemos que purgar nuestro corazón de todo lo corrupto, y para tener esa guía de qué es lo corrupto está la palabra. No tenemos escapatoria, hermanos, tenemos que agarrar el hábito de orar, leer la Biblia y ayunar. Esa es la vida cristiana auténtica. No tienes escapatoria si quieres caminar en bendición y en triunfo, porque orar, leer y ayunar te va a llevar a establecerte en el carácter que Dios te dio, y todo lo contrario te va a llevar a vivir en el alma y te va a llevar a ser un religioso que a lo mejor sabes mucha Biblia y la recitas muy bien, pero no la vives y no tienes la bendición en tu vida. Y a veces nosotros necesitamos un religioso al lado que se sepa la Biblia, porque si yo no me sé un versículo, yo lo estoy citando y digo, dame la cita. Me sirve como biblioteca ambulante. ¿Sí? Pero nada más. Y la bendición me la llevo yo, no se la lleva él. ¿Quieres ser religioso? Entonces hay que vivir por el Espíritu. Cuando oramos se activa la fe, ¿cierto o falso? Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Eres hijo de Dios? Alábale, exáltale, adóralo. Sigue teniendo esa comunión con tu Padre. Es importante la identidad. Empieza a vivir por el Espíritu,
¿Qué es lo que te va a afirmar en el carácter? Empieza a decirle: Padre, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero caminar como tú me digas que camine. Estorba mis caminos de pecado. Es válido, porque puede haber áreas en tu vida que estén empantanadas en el pecado y no las puedas vencer. Dile: Padre, estorba mis áreas de pecado, trae a mi conocimiento eso para que yo te lo entregue. Amén. Vamos a continuar la próxima semana, se nos acaba el tiempo muy rápido. Vamos a orar. ¿Pero te quedó claro lo de hoy? Vivir en el Espíritu es vivir conforme al carácter de Dios. Y vivir conforme al carácter de Dios te hace estar sin obstáculos en la oración, ¿sí? Y te da afirmación como hijo de Dios. Es bien importante que estemos conscientes de que somos hijos de Dios. Que tu nombre sea conocido en el infierno y que digan: cuando Él abre la boca, deshace todos nuestros planes. Que te teman en el infierno y que sepan que eres un hijo de Dios digno, que honra al Padre. Amén. Vamos a orar, ponte de pie, porque vamos a alabar al Padre eterno. Padre celestial, en esta hora, Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Te pedimos, Padre, que la palabra que fue impartida hoy en este estudio rinda fruto al 100 por 1. Quita todo temor del corazón de cada uno de nosotros que nos impide, Señor, identificarnos contigo a plenitud como hijos. Señor, incomódanos en toda comodidad carnal que nos quiere mantener atados a las pasiones de la carne. Necesitamos vivir en el Espíritu para vivir libres de toda condenación. Necesitamos movernos en tu presencia. Necesitamos escuchar tu voz a través del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu naturaleza. Que todo lo que no viene de ti sea deshecho. Que todo lo que no viene de ti sea purgado. Toda la gloria, toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te vamos a entregar un momento de alabanza y adoración, elevando cánticos. Desata nuestras gargantas, desata nuestros pies, nuestras manos, nuestro cuerpo, que podamos cantar con libertad a tu nombre, exaltarte, que podamos lanzar, si te nace lanzar, que nada te lo impida. Fuera toda vergüenza, alaba a tu Padre Celestial, porque Él te hizo libre, porque Él te impartió de su Espíritu, porque Él quiere que tengas una comunión y una intimidad plena con Él, porque Él quiere manifestar la eternidad a través de ti en esta tierra. Toda la gloria te la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.